Michael Carter lo tenía todo: dinero, poder, una vida basada en la precisión y el control. Pero tras las paredes de cristal de su ático en Chicago, su mundo se derrumbaba. Su hija Sophie no había hablado ni caminado desde la noche en que murió su madre, y ningún experto había logrado llegar hasta ella. Entonces llegó Emily Ross, arruinada, testaruda y nada que ver con las refinadas niñeras que la precedieron. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero su encuentro desencadenaría una serie de momentos llenos de desafío, desamor y esperanza imposible. La pregunta era: ¿salvarían a Sophie o el pasado los destruiría a todos? La vida tiene un cruel sentido del humor. Puedes planear cada paso, calcular cada movimiento, pero el destino siempre tiene una carta oculta lista para poner la situación patas arriba de maneras que jamás imaginaste. Para Michael Carter, la vida era un guión que había escrito a la perfección: riqueza, reputación, control. Pero el capítulo sobre el amor le había sido arrebatado de las manos el día que un conductor ebrio le robó la vida a su esposa. Y en algún lugar, al otro lado de las frías y ventosas calles de Chicago, Emily Ross se aferraba a la correa deshilachada de su desgastado bolso de cuero como si fuera un escudo contra el mundo. El viento de la mañana le cortaba las mejillas, pero ella agradeció el escozor. Le recordaba que aún estaba viva. El autobús ya estaba lleno, un océano de desconocidos apiñados, con olor a café, perfume barato y desesperación tácita. Los oscuros rizos de Emily se mecían con la corriente de aire cada vez que se abrían las puertas. Tenía un título en fisioterapia, y estaba inútil en el cajón de su cómoda, sepultada bajo factura sin pagar. Su padre había muerto en un accidente de coche 3 años antes. La afección cardíaca de su madre le impedía trabajar, y su hermano adolescente aún tenía años de estudios por delante. Emily estaba ahogada en deudas, haciendo malabarismos con 3 trabajos de medio tiempo y seguía sin conseguir lo que necesitaba. Al mundo no le importó hasta que un vecino le ofreció un salvavidas, un trabajo de niñera para la hija de un millonario. La ironía era amarga. Cuidaría de una niña pequeña que no podía caminar y ni siquiera le permitían usar las mismas habilidades para las que se había formado. Pero el sueldo era más de lo que ganaría en meses trabajando de camarera. Y ahora mismo, el dinero significaba sobrevivir. Así fue como se encontró bajando del autobús a un universo diferente. El tramo de North Michigan Avenue, con torres de cristal y escaparates de diseñadores. Los coches importados brillaban en la acera y los doorman permanecían firmes como centinelas. Emily se sentía como un pez en una pecera llena de tiburones. En lo alto, en un ático de cristal y acero con vistas al lago Michigan, Michael Carter hojeaba planos arquitectónicos, rodeado por el zumbido de su éxito. Tenía 33 años y era dueño de una de las constructoras más exitosas de Chicago. Admirado por su brillantez y temido por su arrogancia. Desde el accidente, se había convertido en una fortaleza. Su única debilidad, la única grieta en su armadura, era Sophie. Sophie tenía 4 años. No había hablado, caminado ni jugado desde que falleció su madre, Laura. Los médicos lo llamaron trauma psicológico. Michael lo consideró inaceptable. Había despedido a 3 niñeras el año pasado. Una de ellas, una psicóloga infantil, por atreverse a sugerir que el verdadero problema podría ser él. La señora Carter, su madre, finalmente perdió la paciencia. Sin pedirle permiso, contrató a alguien nuevo. Una joven recomendada, nada menos, por su manicurista. Cuando el ascensor privado se abrió esa mañana, la señora Carter salió con Emily a su lado. Michael, ella es Emily Ross, anunció. Él apenas levantó la vista. Sus ojos la recorrieron rápidamente. Abrigo barato, zapatos de segunda mano, una postura que era a la vez defensiva e inflexible. Su mirada se encontró con la suya, tímida pero firme, y algo en eso le molestó. Sus ojos no eran los de alguien que estaba allí para complacerlo. Eran los ojos de
Alguien que había librado demasiadas batallas. Como para inmutarse. Bienvenida, dijo rotundamente y se dio la vuelta. Michael, su madre, dijo, con tono cortante, ve a tu oficina. Le enseñaré los alrededores a Emily. El ático era impresionante, muebles de diseño, arte que pertenecía a un museo, paredes de cristal, que enmarcaban el lago. Y, sin embargo, se sentía muerto. Sin calor, sin vida. La señora Carter se detuvo. Frente a un dormitorio rosa lleno de juguetes. Pasa la mayor parte del tiempo aquí, dijo en voz baja. En el rincón más alejado, una niña pequeña, sentada agarrando un conejo de peluche. El cabello de Sophie caía en ondas oscuras alrededor de su rostro pálido. Sus ojos eran demasiado viejos para una niña. Emily se arrodilló para mirarla a la altura de los ojos. Hola, Sophie, susurró con la voz cargada de algo que no pudo identificar. No hubo respuesta, solo una mirada distante y vacía. En ese momento, Emily se dio cuenta de que este trabajo no era solo un sueldo. Era una misión. La primera semana fue en silencio. Sophie la ignoró. Michael la ignoró. El único sonido en el ático era el eco de sus propios pasos sobre el suelo pulido. Hasta que una tarde lluviosa. Michael estaba en su oficina. La tormenta afuera hacía vibrar los cristales. Y entonces lo oyó. Una risa. No una risita educada. No una risita forzada. Una risa pura y burbujeante que atraviesa las frías capas de la casa como la luz del sol entre las nubes. Salió y se detuvo en la puerta de la sala. Emily estaba tumbada en el suelo, con las piernas al aire, fingiendo ser un árbol. Sophie se sentó sobre las espinillas, fingiendo ser una ardilla que sostenía a su conejo y riendo sin control. Michael se quedó paralizado. No había oído ese sonido desde que Laura murió. Y por primera vez en años, algo dentro de él le dolió, no de ira, sino de nostalgia. Cerró la puerta silenciosamente y regresó a su oficina. Pero el sonido de esa risa lo acompañó como un fantasma. Desde entonces, Emily siguió derribando las paredes de Sophie. Nunca la obligó. Le leía cuentos tontos, cantaba suavemente mientras le cepillaba el pelo y empezó a incorporar pequeños ejercicios a sus juegos, estiramientos sencillos para fortalecer sus piernas, hasta que Michael la atrapó. Sucedió una tarde en el cuarto de juegos. Emily tenía a Sophie sentada en una pelota terapéutica gigante, meciéndola suavemente para que recuperara el equilibrio. Michael irrumpió. ¿Qué crees que estás haciendo? Su voz era aguda, con el puño cerrado. Sophie se estremeció, agarrando con fuerza a su conejo. La estoy ayudando, dijo Emily con calma. Eres su niñera, no una terapeuta. He contratado a los mejores médicos del país, y no pudieron curarla. ¿Qué te hace pensar que puedes? Las palabras fueron como cuchillos, pero Emily no se rindió. Porque la veo, no como una paciente, ni como una causa perdida, como una niña que merece una oportunidad. Apretó la mandíbula. Para allá. Tomó a Sophie en brazos y salió. Emily se quedó allí sola, humillada, con las manos temblorosas, pero el fuego en su pecho ardía con más fuerza que nunca. Esa noche, Michael se sentó junto a la cama de Sophie, observándola dormir. Y se dio cuenta de algo. No quería admitir que la obstinada esperanza de Emily lo asustaba porque había perdido la suya. ¿Crees que Emily es la que puede alcanzar a Sophie cuando nadie más pudo? Afuera, la lluvia no había parado en toda la noche. El horizonte de Chicago era una neblina de niebla y sombras. El lago, una lámina de cristal negro. Bajo la tenue luz de la cocina, Emily estaba enjuagando la taza de Sophie, con las manos moviéndose en piloto automático. No esperaba gratitud de Michael, pero tampoco humillación. Cada palabra que le había lanzado aún resonaba en su cabeza. No oyó sus pasos hasta que estuvo justo detrás de ella. Michael se aclaró la garganta y su voz, normalmente aguda,
sonó vacilante. Emily se giró sobresaltada, con los ojos todavía rojos de llorar. Parecía diferente. No era el hombre de negocios frío que había conocido, sino algo casi humano. Te debo una disculpa, dijo. No debería haberte hablado así. Solo tengo miedo. Llevo mucho tiempo asustado. Ella lo observó un momento. La sinceridad en sus ojos fue inesperada, como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Lo sé, dijo en voz baja. Y no estoy aquí para reemplazar a nadie. Solo quiero ayudarla. Él asintió lentamente. Entonces ayúdame a ayudarla. No fue un gran gesto, pero para Michael, ceder el control fue un acto de valentía. A partir de esa noche, el aire en el ático cambió. Al principio, Michael mantuvo la distancia, pero empezó a fijarse en los pequeños detalles. Como los ojos de Sophie seguían a Emily por la habitación. Como se acercaba cada vez más a la hora del cuento. Como su risa se hacía más frecuente. Un sábado por la mañana, Michael llegó a casa temprano y encontró a Emily y Sophie despatarradas en el suelo de la sala, construyendo un castillo con bloques de madera. Se sentó torpemente, intentó construir una torre y derribó la mitad. Sophie se rió tan fuerte que se cayó de lado, y Emily la atrapó antes de que cayera al suelo. La vergüenza de Michael se transformó en algo más cálido. Ese sonido, la risa de su hija, valía más que todos los rascacielos de su cartera. Durante las cenas que solían ser silenciosas, Michael empezó a preguntar por la familia de Emily. Ella habló de la enfermedad de su madre, de los sueños universitarios de su hermano, del peso aplastante de las deudas. Eres más fuerte de lo que crees, le dijo en voz baja. Una noche, ella negó con la cabeza. No he tenido otra opción, y sin darme cuenta, ya no eran jefe y empleado. Eran dos personas con diferentes tipos de dolor. Al encontrarse en un punto medio, Emily empezó a integrar terapia suave en el tiempo de juego de Sophie. Esta vez, con el apoyo total de Michael, sostenía a Sophie de las manos, animándola a apoyarse en las piernas, usando una mezcla de juegos y canciones para mantenerla entretenida. Michael se agachaba junto a ellos, haciendo muecas para hacer reír a Sophie, aplaudiendo cuando lograba mantenerse en pie, aunque fuera por un segundo. Entonces, una tarde, bajo la suave luz dorada que se filtraba por los altos ventanales, sucedió. Sophie se quedó allí, no mucho tiempo, solo un instante, pero lo suficiente como para que Michael sintiera que las lágrimas le picaban en los ojos. La levantó en brazos, sujetándola entre él y Emily en un abrazo torpe y emotivo. El fin de semana siguiente, Michael los sorprendió a ambos. Nos vamos de la ciudad, anunció con las llaves en mano. Los llevó al norte, a una cabaña junto al lago que había comprado discretamente hacía meses, pero que nunca había visitado. Estaba rodeada de flores silvestres y árboles que se mecían con la brisa. El tipo de lugar donde el mundo se sentía más pequeño y seguro. Para Sophie, era mágico. Gateaba por la hierba, persiguiendo mariposas, chillando al ver ciervos a lo lejos. Emily la ayudó a plantar semillas de flores silvestres junto al porche. Michael los observaba desde las escaleras, el sonido de sus risas mezclándose con el susurro de las hojas, y sintió una paz desconocida. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Michael se sinceró sobre Laura. Le contó a Emily sobre su primer apartamento, los viajes por carretera, las discusiones, cómo podía silenciar una habitación con solo entrar. Y entonces, la noche del accidente, se le quebró la voz y admitió la culpa que lo había perseguido desde entonces. Pensé que si construía muros más altos, el dolor no podría entrar, pero entró de todos modos. Emily no ofreció un consuelo vacío. Simplemente escuchó. Y cuando terminó, ella lo abrazó y él se dejó abrazar. De vuelta en Chicago, la cabaña se convirtió en su ritual de fin de semana. Sophie se fortalecía, permanecía de pie más tiempo, daba pasos con apoyo, y Michael aprendía a vivir el momento en lugar de los horarios. Pero Emily veía los límites de lo que podían hacer solos.
Una tarde soleada en Grant Park, abordó el tema. Michael, he estado leyendo sobre un especialista en Los Ángeles. Trabaja con niños que han sufrido traumas graves. Usa terapia, animales, música, un enfoque completamente diferente. Michael frunció el ceño. Ya he ido a los mejores médicos. Ella lo miró a los ojos. Entonces, tal vez sea el momento de probar con el adecuado. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego exhaló la decisión en sus ojos antes de que saliera de su boca. De acuerdo, por ella lo intentaremos. El viaje a Los Ángeles fue un torbellino de esperanza y miedo. El especialista, el doctor Harrison, saludó a Sophie como a una vieja amiga, arrodillándose a su altura y hablándole a su conejo antes de hablar con ella. A lo largo de varias sesiones, confirmó lo que Emily sospechaba. La parálisis de Sophie era emocional, una barrera autoimpuesta, fruto del dolor, y las barreras podían romperse. El tratamiento fue lento, lleno de altibajos. Hubo días en que Sophie se esforzaba y días en que se negaba a intentarlo. Michael estuvo presente en cada sesión. Ya no era el hombre que se escondía en su consultorio. Emily también estaba allí, paciente. En cambio, la animaba con firmeza a avanzar poco a poco. Entonces, una tarde dorada, sucedió. En un rincón soleado de la sala de terapia, Sophie soltó las manos de Emily y dio un pequeño paso tambaleante hacia Michael. Él se quedó paralizado, temeroso de respirar. Ella dio otro y otro. Para cuando ella se desplomó en sus brazos, él reía y lloraba a la vez, abrazándola como si fuera lo más preciado del mundo, porque lo era. En el vuelo de regreso a Chicago, Sophie durmió con la cabeza en el regazo de Emily. Michael los observaba con una mirada que ya no era reservada. De vuelta en casa, el ático ya no parecía una tumba. Había juguetes en el suelo, risas en el aire, y por primera vez desde la muerte de Laura, Michael volvió a sentirse parte de una familia. Emily no sabía exactamente cuándo su rol había pasado de cuidadora a algo más profundo, pero lo sentía cada vez que la mirada de Michael se detenía un poco más. Cada vez que su mano rozaba la de ella en la cocina, se decía a sí misma que no debía pensar en ello, que se trataba de Sophie. Pero una parte de ella se preguntaba si tal vez, solo tal vez, se trataba de los tres. Ahora, a medida que la confianza de Sophie crecía, también lo hacía la conexión tácita entre Michael y Emily. Y una tarde tranquila, mientras Sophie coloreaba en la mesa de la cocina, Michael se apoyó en la encimera junto a Emily y dijo, «Lo has cambiado todo. Me has cambiado a mí». Su corazón dio un vuelco, pero antes de que pudiera responder, Sophie levantó su dibujo. «Estas somos nosotras», dijo, señalando simplemente a 3 monigotes tomados de la mano bajo un sol amarillo brillante. Las estaciones empezaron a cambiar, y con ellas, el ritmo de vida en casa de los Carter. Sophie ya no era la niña silenciosa e inmóvil que se aferraba a su conejo de peluche en un rincón de su habitación. Ahora lo perseguía por la alfombra del salón, con su risa rebotando en las paredes, con los pies firmes, pero todavía un poco temblorosos. Emily la observaba con orgullo. Pero cada vez que la mirada de Michael se cruzaba con la suya, sentía algo más profundo, algo tácito que había ido creciendo entre ellos desde el día en que se conocieron. Una fresca mañana de sábado, Michael los llevó de vuelta a la cabaña junto al lago. El aire olía a pino y tierra húmeda, y las hojas flotaban perezosamente en la superficie. Sophie corría delante, con su conejo bajo el brazo, gritándoles que se dieran prisa. Emily los seguía, sonriendo mientras Michael llevaba una cesta de picnic. Cuando llegaron a la orilla, Sophie se giró y los abrazó a ambos a la vez. «Este es mi lugar favorito», declaró. A Emily se le encogió el pecho. Sabía a qué se refería Sophie. No era solo la cabaña. Era el sentimiento de familia, ese que había extrañado toda su vida. Esa noche, después de que Sophie se durmiera en la cama alta. En la habitación, Michael encendió el fuego en la chimenea de piedra. La habitación resplandecía de calidez,
con sombras que se reflejaban en las paredes de madera. Emily se sentó acurrucada en el sofá, con una manta sobre las piernas. Michael se unió a ella, sentándose más cerca que nunca. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Solo escucharon el crepitar del fuego y la suave brisa del exterior. Finalmente, Michael dijo en voz baja: no creía poder volver a sentir esto. No después de lo de Laura. Emily lo miró con el corazón dolorido. No solo lo sentiste otra vez, dijo en voz baja. Lo construiste otra vez. Él le tomó la mano. Sus dedos vacilaron antes de cerrarse alrededor de los de ella. No hubo prisa, ninguna atracción desesperada, solo un roce firme y seguro. Y cuando se inclinó para besarla, no fue solo un beso de pasión. Fue una promesa. A partir de ese momento, las cosas avanzaron de una manera que se sintió natural, inevitable. Michael empezó a hacer más espacio para Emily en su vida, no solo como cuidador de Sophie, sino como su pareja. Fueron juntos a las entrevistas escolares de Sophie. Cocinaron la cena juntos. Incluso discutieron sobre cuántas luces navideñas poner en el balcón. Y a pesar de todo, la alegría de Sophie crecía. Una tarde nevada de diciembre, Michael invitó a Emily y a Sophie a su oficina. En su escritorio había una caja de terciopelo para anillos. Emily se quedó sin aliento. Michael la abrió lentamente, revelando un sencillo pero elegante anillo de diamantes que brillaba a la luz. Emily Ross. Empezó con voz baja y segura. Salvaste a mi hija. Me salvaste. Nos devolviste la vida. ¿Te casarás conmigo y completarás esta familia? Los ojos de Sophie estaban abiertos de par en par por la emoción mientras se ponía de puntillas. El corazón de Emily latía tan fuerte que casi le dolía. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí, lo haré. Sophie chilló y los abrazó a ambos, y Michael le puso el anillo a Emily. La boda fue pequeña, íntima y perfecta. Se celebró bajo el viejo roble junto al lago de la cabaña, con Sophie de pie entre ellos sosteniendo una cesta de flores silvestres. Amigos y algunos familiares cercanos se reían, mezclándose con el suave sonido de la brisa. Mientras intercambiaban votos, Emily sintió el peso de cada adversidad, cada noche solitaria, cada lágrima derramada, y se dio cuenta de que todos la habían traído hasta allí, a este momento de pura paz. La vida después de la boda no fue un cuento de hadas sin desafíos, pero sí estuvo llena de amor. Michael aún estaba aprendiendo a equilibrar su trabajo con su rol de esposo y padre, pero Emily notó la frecuencia con la que salía de la oficina antes. Sophie corría por el jardín con el nuevo cachorro de la familia siguiéndola, con las mejillas sonrojadas de felicidad. Emily había abierto su propia pequeña consulta de fisioterapia y Michael la apoyó en cada paso del camino. Pasaron los años y su vínculo se profundizó. En el 7º cumpleaños de Sophie, la casa se llenó de risas, olor a pastel y el caos de niños jugando. Michael observó a Emily desde el otro lado de la habitación mientras le ataba un lazo al pelo. Todavía no podía creer la vida que habían construido. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían ido y Sophie dormía, se quedaron juntos en el balcón con vistas a la ciudad. Las luces centelleaban abajo como un campo de estrellas. Michael abrazó a Emily por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. ¿Alguna vez piensas en lo diferentes que podrían haber sido las cosas?, preguntó. Emily se giró para mirarlo. Todo el tiempo. Pero no cambiaría nada. Ni una sola cosa. La besó en la frente y se quedaron allí en silencio, mientras el mundo se movía silenciosamente a su alrededor. No era la vida que ninguno de los dos había planeado. Era mejor. Y tal vez esa sea la verdad sobre el amor. Rara vez llega como esperamos. A veces llega a nuestras vidas disfrazado de responsabilidad, envuelto en tensión, en circunstancias que nunca elegiríamos. Pero cuando se queda, cuando crece, cuando transforma el dolor en algo hermoso, te das cuenta de que nunca fue un accidente. Fue el destino. ¿Crees que la historia de Michael y Emily demuestra que el amor puede crecer desde los comienzos más inesperados?
¿Crees que Sophie recordará estos años como los más felices de su vida? Si sentiste que su viaje valió cada paso, comenta 100 veces abajo y dime desde qué lugar del mundo estás viendo la historia y comparte esta para que más personas puedan sentir la esperanza que transmite.